Muy bien. Buenas tardes. Esta es la clase 3 de 6 de Batalla Espiritual. Espero que puedan disfrutar la clase. Hoy vamos a estar compartiendo algunas cosas que están relacionadas directamente con lo que Jesús vino a hacer, de tal manera que podamos comprender el valor que tiene la vida de Jesús, su muerte y resurrección. ¿Ok? Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo juntos. ¿Pero se escucha bien? Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos has dado el Evangelio para conocer con claridad, Señor, lo que tú has provisto a través de tu Hijo Jesús. Te honramos, te bendecimos y deseamos, Señor, que el Espíritu Santo nos pueda guiar durante este tiempo mientras estamos compartiendo esta clase. En el nombre de Jesús. Hay una escritura que está en Romanos capítulo 3, del versículo 10 al 18. Nosotros cuando leemos el libro de Romanos, vamos a encontrarnos con esto y que es una comprensión que el apóstol Pablo nos da respecto a cómo él ve el mundo. Es la visión de Dios acerca del mundo. Y yo le puse aquí como subtítulo el mundo adánico. ¿Por qué le puse el mundo adánico? Porque el mundo está conformado por hombres similares a Adán, ¿ya? Y el apóstol Pablo escribe de esto y dice, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierta es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es lo que nosotros leemos en Romanos capítulo 3. El capítulo 1 de Romanos nos revela claramente cómo es que el apóstol Pablo tiene una visión más precisa y de alguna forma detalles acerca de cómo es el mundo del primer siglo, que si lo comparas con el siglo XXI no hay ninguna diferencia, porque la naturaleza humana caída, la naturaleza natural del hombre o el hombre natural, no cambia. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos entender el Evangelio. Cuando nosotros, por ejemplo, pensamos acerca de en qué forma el apóstol Pablo plantea estas cosas con respecto al mundo entero, habla acerca del justo juicio de Dios. Y cuando nosotros pensamos acerca del justo juicio de Dios, el apóstol Pablo plantea que eh, el mundo está bajo el juicio de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el dominio del pecado. El mundo entero está bajo la ira de Dios. El mundo entero está atrapado en la esclavitud del pecado. Y todo el mundo está destituido. Esa es la visión que hay cuando tú lees el Nuevo Testamento. Y esto es súper importante porque es como que yo diría que es bastante desesperanzador para cualquier persona que comprende esto. Es como una visión bastante pesimista acerca de cómo es el mundo, de cómo son las personas que viven en el mundo. Entonces, aquí nosotros vemos, por ejemplo, en una escritura que está en Juan capítulo 3, versículo 19 al 21, aquí ustedes pueden ver una fotografía de una persona
que se está sacando la máscara, pero claramente la máscara es su rostro, y debajo de su rostro hay otra máscara que en el fondo muestra la naturaleza humana caída. En Juan capítulo 3 dice, y esta es la condenación. Deténganse ahí, fíjense en este detalle. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjense en este detalle. La luz vino al mundo. En este caso se refiere a Jesús. Jesús vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, fíjense en este detalle, dice, todo aquel que hace lo malo, ¿qué ocurre con una persona que hace lo malo? Dice, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Fíjense que hay una diferencia entre aquella persona que aborrece la luz y aquella persona que practica la verdad. La persona que aborrece la luz no viene a la luz porque no quiere que sus obras sean reprendidas, pero aquella persona que practica la verdad viene a la luz. ¿Por qué? Porque desea que sus obras sean manifiestas en Dios. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Tenemos que un hombre natural, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versículos 12 al 13, un hombre natural es un ser humano que vive sin Cristo, no tiene ciudadanía celestial, no tiene promesas, vive sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto es un hombre natural. Fíjense en este detalle. Ahí hay varias cosas. Es un ser humano sin Cristo, no tiene ciudadanía celestial, vive sin las promesas de Dios, no tiene esperanza y vive sin Dios en el mundo. Ese es un hombre natural, de acuerdo a la descripción de Pablo. Cuando nosotros compartimos las semanas pasadas, yo le hablé acerca de la ley. Y el apóstol Pablo introduce esto, de alguna forma haciendo una diferencia entre la ley y la gracia. Quiero que vean este texto conmigo. Si alguien puede leer el texto que está en su pantalla, por favor. Romanos 3, 21 al 26. Amén. ¿Sí? Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de su fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es la fe de Jesús. Perfecto. Fíjate que ahí, en lo que acabas de leer, Damaris, dice, pero ahora, fíjense en este detalle, dice, pero ahora. Dice, aparte de la ley. Recuerden que hablábamos acerca de la ley de Dios, ¿cierto? Aparte de la ley, ¿cierto? Es decir, la ley existe, la ley sigue vigente, pero la ley se sigue aplicando sobre aquellas personas que son hombres y mujeres naturales, que son del mundo adánico, personas que todavía están en Adán. Aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Esto quiere decir la gracia de Dios, ¿ok? Se ha manifestado la gracia de Dios. Entonces tienes la ley y tienes la gracia, pero ahora se ha manifestado la gracia de Dios. Esta gracia fue testificada, anunciada por la ley y por los profetas. Esta gracia de Dios,
¿cierto? Que en este caso viene por medio de la fe en Jesucristo. Todos los que creen en Jesucristo tienen acceso a esta gracia, tienen acceso a esta justicia. Entonces el escritor, el apóstol Pablo dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, por medio de esta gracia gratuita o esta justicia gratuita, somos justificados. Ahora, ¿cómo se hace esto? Se hace mediante la redención. Y aquí voy a explicar la redención un poquito más adelante. Se hace mediante la redención, es decir, a través de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Ok? Esto es la redención. A quien Dios puso, fíjense en este detalle, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Recuerden que el arca del pacto tenía una lámina que era el propiciatorio, donde había dos seres angelicales mirando hacia una placa de metal, en donde se colocaba la sangre de los animales. ¿Ya? La palabra propiciación habla acerca de eso, que en ese lugar fue puesta la sangre de Jesús. Y cuando la sangre de Jesús se manifestó la justicia. ¿Y qué significa que se manifieste la justicia? De que Dios pasa por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Y qué hace Dios? Manifiesta en este tiempo, es decir, ahora, manifiesta su justicia. De manera que Él es justo y también, siendo justo, es el que justifica a todos aquellos que tienen la fe de Jesús. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ahí ustedes tienen algunos textos que pueden revisar, que por honor al tiempo no nos va a dar para poder revisar cada uno de ellos, pero pueden revisar esos textos para poder examinar con más claridad lo que estamos compartiendo. ¿Ok? En esta imagen que ustedes ven aquí, en esta imagen, ustedes ven, por ejemplo, en esta zona, no sé si pueden ver mi cursor. ¿Ven mi cursor? ¿Sí? Ya, Sí. ok. Ahí, por ejemplo, yo escribí hijo unigénito. ¿Ya? Luego después ustedes pueden ver una línea hacia abajo. El hijo unigénito, ¿cierto? Dejó la unigenitura, es decir, siendo hijo único, ¿verdad? Dejó la unigenitura dando su vida. Al dar su vida, muere, ¿cierto? En la cruz. ¿Y dónde viene? Viene a un mundo caído. Y también en esta muerte, después del tercer día, Jesús resucita. Pero resucita como el hijo primogénito, es decir, el hermano mayor de muchos hermanos. Acá tenemos al Padre y solo al Hijo unigénito, ¿ok? Acá en esta imagen que ustedes ven acá, tenemos al Padre y solo al Hijo unigénito. Acá tenemos al Padre, al primogénito y a muchos hermanos. Pero para que esto ocurriera, tenía que el Hijo unigénito dar su vida, morir y resucitar de los muertos. ¿Ok? ¿Estamos? Aquí está la palabra redención. La palabra redención es una palabra tomada del mercado de esclavos. La idea básica es que alguien paga un precio de rescate para que tú recibas libertad o para obtener libertad. Y esta palabra redención está relacionada con esas tres palabras que aparecen ahí, que son palabras en griego. Una es agorazo, exagorazo y apolutrosis. ¿Ya? La palabra agorazo significa que alguien viene a comprar
y a pagar el precio en el mercado para rescatar a un esclavo. ¿Ya? Nosotros entendemos que ese alguien que viene es el Redentor. En este caso es Cristo. Exagorazo significa que quien compró, ¿cierto?, lo hace para uso propio, para que nunca más esa persona pueda volver a ser vendida, ¿ya? Es decir, ese esclavo, que era esclavo, ahora es libre porque vive con su amo, ¿ya? Pero no vuelve al mercado de esclavos, ¿ok? Apolutrosis significa que ese esclavo que fue comprado ahora es libre. Ahora el esclavo es libre por medio del rescate que se pagó. Pero, por amor, aún siendo libre, se vuelve esclavo al servicio de su nuevo amo. Aquí me gustaría detenerme para poder comentar. ¿Qué piensan con respecto a esto que acabo de mencionar? Por ejemplo, dicho de una forma, tú vives en un mundo caído, en un mundo de esclavitud. Jesús viene y te rescata. Él compra tu vida y paga por tu vida el precio que se cobra en el mercado para rescatarte. Él te compra para sí, para nunca más volverte a vender. Es decir, para que nunca más vuelvas al mercado de esclavos. Es decir, estás en el mundo, pero no eres del mundo. ¿Ok? Apolutrosis, Él te compra y te deja libre. Eso significa que el precio de tu rescate está pagado. Eso significa tetelestai, está consumado, está totalmente pagado. Pero ahora Él te hace libre. Pero tú, por amor, te vuelves esclavo de tu nuevo amo, de tu nuevo Señor. ¿Algún comentario? ¿Alguien tiene algún comentario? El hecho de Cuando- volver no, de propia voluntad. ¿Ya? El hecho de volver de su propia voluntad. Ok, buen detalle. Mi- Mira, los esclavos del primer siglo, los esclavos del primer siglo, cuando eran esclavos por amor, que le llamaban, esclavos por amor, es decir, esclavos que estaban felices de servir a sus amos, los esclavos por amor lo que hacían es que se colocaban un aro en la oreja. ¿Ok? Eso era símbolo de que no eran esclavos que pudieran estar como bajo abuso o contra su voluntad, sino que eran esclavos que estaban comprometidos con su voluntad por amor a sus amos. ¿Buscas tú? Sí. ¿Está en el lado tuyo? ¿Ok? Perfecto. Vamos a seguir. ¿Ya? Ok. Ahora, en Efesios capítulo 2, ¿alguien me puede leer aquí y luego comentamos este pasaje? Efesios 2, del 4 al 9. Yo, Ya, por favor. pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su voluntad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
Importante todo esto que está diciendo Pablo aquí en Efesios. Gracias, Susana. Fíjense que aquí se está destacando lo siguiente. Se está destacando la riqueza de la misericordia de Dios. Y esa riqueza manifiesta el gran amor de Dios. El gran amor de Dios con el cual nos amó. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo aquí plantea que nosotros estábamos muertos en pecados. ¿Qué significa estar muerto? Significa que tú a nivel espiritual estabas separado de Dios. Separado, es decir, tú vivías en tinieblas, en oscuridad, vivías sin luz, sin vida, ¿ok? Vivías condenado, eso es lo que quiere decir, destituido, estabas bajo el dominio del diablo. Eso significa estando nosotros muertos en pecados. ¿Y qué dice Pablo? Dice que Cristo nos dio vida juntamente con él. Cuando dice que nos dio vida juntamente con él, aquí el apóstol Pablo se refiere a que somos salvos por gracia. Pero también dice que nos resucitó juntamente con él. Y a su vez también nos menciona que nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Aquí hay tres cosas. Nos dio vida, es decir, nos sacó de la muerte, ¿verdad? Nos resucitó, eso quiere decir, nos dio nueva vida. Y tercero, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Eso significa que estamos sentados en autoridad. Es un lugar de privilegio. Es un lugar de honor. ¿Ya? ¿Y por qué hizo esto Dios a través de Cristo Jesús? Lo hizo para mostrar en los siglos venideros, es decir, el presente siglo malo, ¿ya? Ha sido invadido por el siglo venidero, y nosotros estamos viviendo en el presente siglo malo, pero nosotros no somos de este presente siglo malo, nosotros pertenecemos al siglo venidero. Somos como gente que vive anticipada a lo que viene. Entonces nosotros participamos de las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Esa gracia básicamente se ha manifestado por la bondad de Dios hacia nosotros en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo plantea, en los versículos que siguen, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, la salvación es gratuita. La salvación es por gracia. La salvación se nos ha dado por medio de la fe, porque la salvación es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. ¿Ok? Acá hay otro texto que ustedes después pueden revisar con más calma que está relacionado. Aquí les quiero mostrar algunas cosas que ocurren con el sacrificio de Jesús en la cruz. Aquí hay dos aspectos que quiero mostrarles. Uno es el cuerpo de Jesús y también quiero mostrarles la sangre de Jesús. Menciona Hebreos 10, Hebreos 10, 5 y 10, dice que en virtud ya de esa voluntad, es decir, se refiere a la voluntad de Cristo, que entregó su cuerpo, ya nosotros somos santificados. Somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, el cual se ofreció una vez y para siempre. ¿Ok? Es decir, el cuerpo de Jesucristo se ofreció solo una vez y para siempre. No hay un nuevo sacrificio de Jesús, solamente hubo uno. Y con ese sacrificio basta y es suficiente para santificarnos. La palabra santificarnos es separarnos para Dios, es consagrarnos para Dios. Que nosotros podamos vivir una vida diferente, que seamos apartados para Dios. ¿Ok? Otro aspecto que es importante en el sacrificio en la cruz es la sangre de Jesús. Dice Cristo, Cristo, por el contrario,
al presentarse como sumo sacerdote de los bienes venideros o los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, tabernáculo no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación. Cristo entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Aquí nuevamente aparece con intención, se menciona que entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Y no lo hizo con sangre de animales, perdón, no lo hizo con sangre de animales como machos cabríos y becerros, sino que lo hizo con su propia sangre. De esta manera logró, fíjense en esta palabra, un rescate eterno. La palabra rescate es igual a redención eterna. Así es que la redención que nosotros, la redención que tenemos es eterna. Y fue gracias solamente a una sola ofrenda que se ofreció una sola vez y para siempre. Cuando nosotros pensamos en el sacrificio en la cruz, aquí hay dos cosas que nosotros necesitamos tratar, ¿ya? Una cosa tiene que ver con el pecador, ¿ya? Eso es la naturaleza pecaminosa. Y otra cosa es el pecado, que tiene que ver con la conducta. Cuando nosotros pensamos respecto al sacrificio en la cruz, estas dos cosas se tratan en la cruz, ¿ok? El cuerpo de Jesús crucificado, es decir, el cuerpo que ustedes ven en la imagen, que está crucificado, trata con el viejo hombre, es decir, con Adán, ¿ya? Trata con Adán, ¿ok? Es decir, Jesús al ser crucificado, juntamente con Cristo estamos siendo crucificados, es decir, el viejo hombre, la vieja naturaleza, el Adán está siendo crucificado, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo? Es tratar con la naturaleza pecaminosa, ¿ok? ¿Quién puede leer Romanos 5, 12 y 17? Y luego Romanos 6, 23. Y luego Gálatas 2, 19 al 20. Por favor, acompáñenme con la lectura. Yo estoy buscando Romanos 6, 23. ¿Ya? Lo leo al tiro, espero que lean el primero. Dale nomás, no importa, dale nomás. Romanos ¿Cuál 6, es el 23 otro dice, romano? Perdón. ¿Cuál es el otro romano? Romanos 5, 5. 12 y 17. Dale nomás, Damaris. ya acá, dice, tengo la versión lenguaje actual. ¿Sí? Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Mira el detalle que aparece ahí. Buena versión. Dice, quien solo vive para pecar, Ajá. solo Quien solo vive reci- para pecar recibirá como castigo la muerte. recibirá como castigo la muerte. Perfecto. Ya. Y respecto a... Después el versículo dice algo más. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Perfecto. Mira, observa el detalle que aparece ahí. Quien solo vive para pecar. La persona que solo vive para pecar es el hombre adánico, ¿ya? El hombre natural, ¿ok? Y Ajá, como consecuencia recibirá como castigo la muerte, la muerte. ¿ok? Pero dice, eh, por medio de Jesús, Señor nuestro, nosotros recibimos la vida. El regalo de la Entonces, vida eterna. el regalo de la vida. Entonces, hay dos formas de vivir en este mundo. Puedes vivir como Adán, ¿cierto? Que solo vive para pecar y como consecuencia recibe la muerte. O puedes vivir como Cristo,
¿verdad? Identificándote con Cristo, que eso te va a llevar a la experiencia de recibir el regalo de la vida eterna. ¿Ok? Amén. Perfecto. ¿Quién puede leer los versículos Yo que, otro. Ya, 2, 19 al 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. interesante. Muy bueno. Muy bueno. Fíjate que ese es un texto que Pablo, se repite mucho ese texto del apóstol Pablo que dice, estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Pablo, cuando dice, ya no vivo yo, se refiere a la naturaleza adánica en él. Ya no vivo yo en Adán. Ahora es Cristo quien vive en mí. Yo en Adán, cuando estoy en Cristo, estoy muerto, estoy crucificado, estoy sepultado. ¿Ok? Excelente, Gonzalo, gracias. Nada, gracias a ti. Hay otro texto más que está ahí. Romanos 5, 12 al 17. ¿Lo leo? Ya, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de las transgresiones de Adán, el cual es figura de que habían de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por, por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. perfecto. En Romanos capítulo 5, cuando ustedes leen ahí, van a encontrar a dos hombres. Van a encontrar a Adán y van a encontrar a Cristo. Van a darse cuenta, por ejemplo, en Romanos 5, qué fue lo que hizo Adán y las consecuencias, y qué fue lo que hizo Jesús y las consecuencias. ¿Ya? Eso es lo que ustedes van a encontrar en Romanos capítulo 5. Lo que hace el apóstol Pablo es que nos presenta al primer hombre, ¿ya? Adán, y al postrer Adán, que es Cristo. Y nos plantea que todos los seres humanos están en Adán o están en Cristo. Y eso es lo que hace la diferencia. Entonces, cuando tú estás en Adán, Pablo dice, estás muerto. Cuando tú estás en Cristo, tú tienes vida. Hay una nueva vida en ti. Hay una nueva naturaleza en ti. ¿Por qué? Porque has nacido de nuevo. Eres nueva creación. Eso es lo que plantea el apóstol Pablo. ¿Ok? Esa es la importancia que tiene que Jesús haya sido crucificado con su cuerpo. Su cuerpo representa que Jesús tomó nuestro lugar.
Jesús nos está representando en la cruz. Eso significa que la paga del pecado es muerte, que es la versión que leyó Damaris recién. Aquellos que viven en pecado ciertamente van a morir, ¿ya? Entonces todos nosotros vivíamos en Adán como pecadores y merecíamos la muerte, pero Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. ¿Ok? Así es que tú tienes una nueva naturaleza cuando estás en Cristo. Tienes una nueva naturaleza. Tienes una nueva vida. Eres una nueva creación. Ahora ya no vives tú, es Jesús quien vive en ti. ¿Ok? Ya. Con respecto al pecado, fíjense que también la cruz trata con la conducta. La sangre de Jesús trata con el pecado, ¿ya? Nosotros podemos ver esto en la Escritura también. La sangre de Jesús trata con el pecado, por lo tanto, la sangre de Jesús nos justifica. La palabra justificación tiene que ver con que nos limpia, nos declara justos. ¿Ok? Eso es lo que hace el sacrificio en la cruz. Una parte es su cuerpo y otra parte es su sangre. Voy a explicar esto más detenidamente en esto que tengo anotado en esta lámina. Por ejemplo, con respecto al cuerpo de Cristo, cosas que son súper importantes que ustedes sepan. Si ustedes, por ejemplo, están en el curso de batalla espiritual, esto es súper importante que lo sepan. Tienen que saber que Cristo, por medio de su cuerpo, nos redimió, ¿ya? Observen este detalle, nos rescató de la maldición de la ley. Es decir, tú ya no eres maldito, ¿ya? No hay maldición sobre ti, ¿ok? Imagínate, no estás bajo maldición por parte de la ley de Dios. Entonces, si tú consideras la ley de Dios importante y la ley de Dios tiene un peso eterno y la ley de Dios tiene la capacidad de maldecir a las personas, imagínate, cualquier maldición humana no es comparada con el peso de la ley de Dios. Y la Biblia menciona que tú, en particular, que estás en Cristo, ¿ya? Tú no estás bajo maldición. Por ejemplo, si en tu vida, piensa por un momento en esto, si en tu niñez, por tus padres, por tus profesores o alguna persona te haya maldecido, la Biblia dice que no hay ninguna maldición sobre ti, porque Cristo te redimió. ¿Ok? También dice que por medio de su cuerpo, Cristo anuló, quitó y clavó en la cruz el acta que había contra nosotros. Había un acta contra ti. ¿Cuál era el acta? El acta era precisamente la condenación que se producía por causa de vivir en pecado. Esa acta ya no está contra ti. Es un acta que fue clavada en la cruz. Fue anulada, quitada y clavada en la cruz. Otro aspecto que es importante acerca del cuerpo de Cristo. A través del cuerpo de Cristo, Dios condenó al pecado en la carne. Lo condenó al pecado en la carne. Es decir, claramente nosotros aquí vemos que fue perdonado nuestro pecado. El pecado fue condenado, recibió su justo juicio. ¿Ok? También a través del cuerpo de Cristo, la Biblia menciona que fue sepultado el viejo hombre. El viejo hombre fue sepultado y se destruyó el cuerpo del pecado. Eso habla acerca de que se desactivó el poder del pecado y de la muerte en nuestra vida. También el cuerpo de Cristo destruyó por medio de la muerte al diablo. ¿Ya? Lo destruyó. La palabra destruyó o destruir cuando aparece en la Biblia es una palabra en griego que significa catarego.
significa dejar fuera de combate. Es como cuando dos personas están en un combate, en un ring, y uno vence al otro y lo deja fuera de combate. Es decir, cuentan hasta 10 y esa persona queda descalificada. Eso significa destruyó, catarego. Es decir, Satanás está fuera de combate, no está en competencia. Satanás no está en competencia con Cristo, ni tampoco está en competencia con aquellas personas que tienen a Cristo en su vida. ¿Ok? También por medio de su cuerpo, ustedes habéis muerto, dice el apóstol Pablo, a la ley. Habéis muerto a la ley. Por lo tanto, no hay ninguna demanda de la ley sobre tu vida. Porque esa demanda fue sobre Cristo, que te representó. Y Cristo tomó tu lugar. Entonces, ¿quién pagó por la paga del pecado es muerte? Es Jesús. Jesús, no siendo pecador, se hizo pecador y recibió el castigo que significa la paga del pecado es muerte. Por esa razón Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ya? ¿Por qué? Porque Jesús en un instante vivió el peso de la separación entre Dios y los hombres. Por medio del cuerpo de Cristo también hemos sido reconciliados por su muerte. Esto es lo que representa el sacrificio del cuerpo de Jesús. ¿Ok? Ahora quiero mostrarte acerca de la sangre de Cristo. Fíjate lo que dice la Biblia con respecto a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia la conciencia. La conciencia. La conciencia es la parte más sensible de tu espíritu. Y la Biblia menciona que tú has sido limpiado en tu conciencia. También la sangre de Jesús nos santifica. Eso tiene que ver con que nos consagra. Todos los utensilios, los sacerdotes, los reyes, los profetas, eran santificados, consagrados por medio de la sangre. Y esto es lo que hace la sangre de Jesucristo. Nos santifica. La sangre de Jesús nos limpia. La palabra, cuando dice que nos limpia, significa que tú puedes tener comunión con la luz. La sangre de Jesús también nos da paz con Dios. Es decir, no hay ninguna vergüenza, no hay temor, tienes paz con Dios. La sangre de Jesús nos lavó y nos dio libertad para entrar en el lugar santísimo. Fíjate el detalle, nos lavó y nos dio libertad. También la sangre de Jesús nos rescató de una vida absurda, ¿ya? De una vida absurda la cual hemos recibido como herencia de nuestros padres naturales. La sangre de Jesús también nos hace cercanos, íntimos. La sangre de Jesús nos viste de ropas blancas. La sangre de Jesús nos hace justos. También la sangre de Jesús nos da autoridad sobre el enemigo. La sangre de Jesús que está en tu vida nos da autoridad sobre el enemigo. La sangre de Jesús nos rescató para ser reyes y sacerdotes. La sangre de Jesús nos dio aceptación. Todo esto es lo que tú has recibido a través del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. ¿Ok? Si tú estás en batalla espiritual, tienes que comprender lo que has recibido por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, a través de su cuerpo y de su sangre. Ahora, fíjate en este detalle, por favor. El intercambio de Dios. El intercambio de Dios se puede definir de esta forma. Por ejemplo, por medio de la crucifixión, ¿ya? El viejo hombre fue sepultado y en la resurrección nace el nuevo hombre. Por medio de la crucifixión, ¿cierto? La ley, que es espiritual, se cumple en nosotros porque Jesús cumplió la ley. Entonces, por medio de la resurrección, nacemos para vivir en la gracia. Por medio de la crucifixión, el yo viejo es crucificado y ahora ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Por medio de la crucifixión, la carne es derrotada y ahora tú comienzas a vivir
en el Espíritu. Por medio de la resurrección, perdón, por medio de la crucifixión, el mundo es crucificado. Y ahora, por medio de la resurrección, tú vives conectado al amor del Padre. ¿Ok? Por medio de la crucifixión, 2 Corintios 5:21 habla acerca del pecado. La crucifixión trata con el pecado. En la resurrección, tú recibes la justicia de Dios. La crucifixión trata con la muerte y en la resurrección tú recibes vida. En la crucifixión, Dios trata con Satanás, ¿ok? Y en la resurrección tú entras al reino de Dios. Así es que hay un intercambio divino, hay un intercambio cuando tú has pasado por la crucifixión. Toda persona que ha pasado por la crucifixión va a experimentar la resurrección. Esto es súper importante que tú lo puedas considerar porque estas dos cosas, cuando nosotros somos creyentes, las tomamos muy así livianamente y necesitamos profundizar en ello para poder comprender el significado que esto tiene, porque aquí es donde radica precisamente la autoridad del creyente, el poder del creyente para la batalla espiritual. Una de las razones por las cuales el enemigo generalmente vence a los creyentes es porque no están conscientes de lo que ha ocurrido en la crucifixión y de lo que tienen por causa de la resurrección. Aquí, por ejemplo, puedes ver una palabra que se ocupa cuando Jesús dice consumado es o está totalmente pagado. Tetelestai, esa es la palabra que utiliza. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús por nosotros se hizo pecado. Por nosotros se hizo pecado. Eso indica o habla acerca de la identificación con nosotros. Por nosotros cargó la maldición. Por nosotros Jesús sufrió la muerte. Por nosotros Jesús fue azotado por nuestras enfermedades. Por nosotros Jesús se hizo enemigo de Dios. Cuando dice Elí, Elí, lama sabachthani. Por nosotros Jesús se hizo pobre. Por nosotros Jesús se hizo débil. Él nos representó total y completamente, de tal manera que nosotros podemos decir juntamente con Jesús, tetelestai, está totalmente pagado, ha sido todo consumado, no se debe nada, no debes nada a Dios. ¿Por qué? Porque Jesús pagó. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, leemos en la Biblia, Romanos 6, el apóstol Pablo nos habla acerca de esto, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Y esto es por medio del bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también ustedes experimenten vida nueva. ¿Ya? La resurrección de Jesucristo representa para nosotros una vida nueva en el Padre. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, fíjense la palabra que aparece ahí, sea destruido, es catarego. Catarego, el cuerpo del pecado está fuera de combate. El cuerpo del pecado ha sido desactivado, a fin de que tú y yo no sirvamos más al pecado. Así es que el viejo hombre, ¿ya?, representa a un viejo anciano, lo que ya no es nuevo, sino que está desgastado por el uso, lo que no tiene vida útil. ¿Ok? Y aquí está la palabra catarego, que es destruir. Significa apartar a un lado, cortar o desemplear, dejar fuera de combate, restringir. Entonces, si ustedes se fijan en lo que acabamos de leer, dice que tú estás sepultado con Cristo. ¿Y cómo fue? ¿Y cómo ocurrió eso? Eso ocurre en el momento en que nosotros somos bautizados. En el bautismo en agua,
nosotros estamos sepultados juntamente con Cristo. Al ser sepultados, nosotros resucitamos para la gloria del Padre y comenzamos a vivir vida nueva. Y nosotros, al ser plantados con Cristo en la semejanza de su muerte, también lo somos en la semejanza de la resurrección. Así es que el viejo hombre ya no tiene dominio sobre ti. Tú ya estás crucificado, estás sepultado, y ahora el nuevo hombre es quien tiene dominio sobre ti. Ok. Comentarios. Abran sus micrófonos, sus pantallas para comentar. Como que se amplía, no solamente fue una crucifixión, sino que fue mucho más allá. No sé si mucho más allá, o sea, que como que uno, espérate, que no me gusta estar escondido detrás de la celular. Es como, ¿cómo explicarte? O sea, uno a veces dice, no, yo soy salvo, pero también tiene mucho más trascendencia, la muerte, el miedo, el temor, la inseguridad. Al saber todas estas cosas, como que penetran más dentro de tu alma, y tu espíritu te da más seguridad en lo que tú estás haciendo. Y a la vez como que te aleja. Mira que increíble, como que te aleja la probabilidad de tratar de meterte en algún pecado, porque ver todo lo grande y lo tremendo que hizo esto por nosotros, y que esto tiene una trascendencia a nivel de Dios, porque es hijo de Dios, ¿cierto? Wow, o sea, la gracia es pura y fuerte y un poder tremendo, porque Sí. desbarata todo, Sí. todo, hasta las futuras caídas que uno tenga, si uno se da cuenta y se vuelve a Dios, pide perdón y se arrepiente y no comete más, chuta, hasta eso está perdonado. O sea, no está en juego mi salvación, ya mi salvación está ¿cómo se dice? Consumada. ¿Me entiendes? Esto que dice, no, yo puedo perder mi salvación, ya está consumado, hasta el pecado de alejarte de Dios ya está consumado. A lo mejor no las perlitas que te has ganado, como dice en una parte, pero ya está consumado, o sea, no hay nada más que hacer, o sea, Jesucristo la lleva en todas. Te caigáis o no te caigáis, la lleva todas, la lleva. Eso como que a uno le queda más clara todavía la seguridad de que somos salvos, por una gracia ganada en Jesucristo, y aunque nosotros metamos las patas, ahí está Él. Buena, excelente. Muy bien. Pastor, Sí. bueno, bendiciones. Hola. Como Hola, decía el Alejandro. hermano, creo que el plan de Dios por medio de la crucifixión, yo lo veo así, es como devolvernos la satisfacción y el bienestar de todo lo que anteriormente se había perdido por medio del pecado en el paraíso. O sea, creo que Dios, a través de la crucifixión, como usted nos dice, más allá de darnos salvación y perdón, esa remisión, ¿no es cierto? Creo que a través de todo eso también quiere devolvernos todo lo que de cierta forma el pecado nos robó: el bienestar, la paz, el reposo, la seguridad de estar bien, no solamente con Cristo, sino con nuestros semejantes. Es una tranquilidad de saber de que aunque vengan problemas, con Cristo yo sigo para adelante y voy a estar seguro, porque Él es mi roca fuerte, Él es mi escondedero, es mi alto refugio. Entonces creo que más allá de que Dios, como de Cristo haya sido muerto en la cruz, creo que nuestro Señor, a través de eso, nos devolvió todos los beneficios
que se habían perdido por causa del pecado. Así lo veo yo. Sí, correcto. Sí, sí, total. Es importante tomar en cuenta esto porque mira, fíjate que en el primer capítulo yo le hablé acerca de todo lo que tenía Adán, de todo lo que tenía Adán y de todo lo que perdió Adán. ¿Se acuerdan? Ujú. Sí. De ser un hombre espiritual se transformó en hombre natural. ¿Ok? Un hombre natural que claramente estaba fuera del huerto o fuera del jardín, bajo la maldición, ¿ya? Dominado por el diablo, controlado por el pecado, ¿se acuerdan? ¿Ya? Sí. Y experimentando la muerte. Ok, todo eso lo perdió Adán. Entonces Dios, para traer orden al mundo y traer conciencia de un Salvador, Dios introdujo la ley. ¿Ya? La ley habla acerca del carácter santo de Dios. Acuérdense, habla acerca del orden de Dios. Habla acerca de la santidad de Dios. Pero ningún hombre, nadie en la historia de la humanidad ha cumplido la ley. Sin embargo, el único que la cumplió fue Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, todas las personas que están en Adán están literalmente controladas y son derrotadas por el diablo. Son derrotadas y controladas por el pecado, y también el mundo está controlando sus percepciones, sus visiones, su manera de ver, de hablar, de vivir. ¿Ok? Esos son los tres enemigos del ser humano. Entonces, el hombre natural está controlado por esas tres fuerzas. ¿Ok? Pero las personas que están en Cristo, por eso es la importancia de entender el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando tú estás crucificado, estás sepultado y estás resucitado con Cristo. Cuando tú entiendes esto, tú te das cuenta que la batalla espiritual no es tuya. Tú no estás en batalla. ¿Ok? No. Ya fue ganada la batalla. Exactamente. Por esa razón es importante revisar esto. Jesús la ganó por nosotros. Jesús obtuvo la victoria por nosotros. Aleluya. Y Él es quien nos da la victoria. Amén. ¿Ya? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es su victoria. Nosotros estamos parados a partir de su victoria. Por lo tanto, nosotros no es, el enemigo no es un problema para el creyente. El pecado no es un problema para el creyente. El mundo no es un problema para el creyente. Pero si el creyente no entiende estas cosas, va a estar controlado por el pecado. Va a estar controlado por el engaño que hace el enemigo de distorsionar tu mente, y va a estar controlado por el mundo. Por ejemplo, les quiero contar una historia. Conocí a un chico de 29 años. El 2016 conoció a Jesús. ¿Ok? El 2016. Estamos hablando de que estamos en el 2022. Es decir, específicamente han pasado 6 años. Desde el día que conoció al Señor, él experimentó algo nuevo en su vida. Pero, por ejemplo, él me explicó que tenía 3 problemas principales. Uno, una relación pésima con sus padres. Cuando estamos hablando de que él tiene 29 años, hace 6 años atrás tenía 23 años. Tiene problemas serios con sus papás. No tiene comunicación con ellos. Por otro lado, él tenía una carrera futbolística y a causa del fútbol tuvo un accidente y se rompió la pierna. Le tuvieron que colocar metales en la pierna. Eso lo llevó a consumir droga, ¿ok? Y sus necesidades no resueltas lo llevó a tener diferentes relaciones amorosas, y de hecho hace poco estaba conviviendo con una chica que lo golpeaba. Pero él es creyente del 2016. ¿Cómo es posible que un creyente que lleva 6 años siga viviendo de esta forma?
¿Qué es lo que tú ves en ese detalle que yo te estoy describiendo? Tú ves, por ejemplo, el pecado controlando a la persona, hay maldiciones controlando a la persona, ¿ok? Hay relaciones tóxicas controlando a la persona, y también el diablo ha distorsionado su mente. Pero ¿cómo es posible? Si él tiene vida interior, tiene vida nueva, es nueva creación, tiene la vida de Dios, ¿por qué no se manifiesta esa vida? Lo conocí hace unos días y él me dijo, me quiero morir. Lo único que quiero es morirme, porque mi vida no tiene sentido. Siento que Dios ya no puede seguir viviendo en mí porque he hecho muchas cosas malas. Y lo único que quiero hacer es terminar con mi vida. Y escribió al Instagram hablando acerca de esto. Y le empecé a escribir por el chat y me comuniqué con él y estuvimos hablando 1 hora. Le pedí que me contara más detalles y por eso conozco todos estos detalles que estoy mencionando. Pero la pregunta es, ¿por qué razón un creyente que tiene todo para vencer en la vida vive de esta forma? Pastor, ¿Sí? el muchacho que usted dice, él era cristiano, pero de una iglesia como de la suya o de otra iglesia más tradicional. De una iglesia un poco más tradicional. Ya, ¿qué pienso yo? De mi perspectiva, de lo que yo digo, porque la iglesia de nosotros, a los que yo conozco son más tradicionales, ustedes para mí son, entre comillas, más, por lo que yo he visto en sus cultos, lo de las viñas, porque participo en distintos cultos mirando. Creo yo, de parte de lo que yo veo, que cuando uno llega a estas iglesias más tradicionales, se le enseña religión, pero no se le enseña a Cristo. Entonces Mm, eso hace que nosotros digamos que tenemos a Cristo, pero en realidad nunca lo hemos tenido. Lo que hemos tenido es que conocemos gente dentro de una iglesia. Se nos enseña que tenemos que activar dentro de la iglesia, que tenemos que seguir un formato y una estructura de la que todos forman el comportamiento, a horarios, a vestimentas, a seguir órdenes, a seguir sujeciones, pero nunca se nos presenta a un Cristo que, vuelvo a lo que hablábamos en la primera clase, a un Cristo paternal, a conocerlo a él, que él cuando viene, referente a lo que hablábamos ahora, por ejemplo, de lo que él hizo en la cruz, no fue solamente, murió para que cuando yo me muera en esta vida, entre a reinar con él en el cielo, sino que él murió y entregó todo lo que entregó para que yo tenga una vida y una vida abundante, o sea, una buena vida, una vida en paz, una vida tranquila, una vida pacífica. A mí hace un tiempo también me pasó lo mismo y una vez le dije, Señor, yo estoy chata y así, perdonando la palabra, o sea, supuestamente yo digo de que tú pagaste la cruz por mi paz, ¿y qué paz tengo? O sea, yo hago completamente vana tu muerte cuando yo digo que yo tengo paz y no tengo paz de ti, o sea, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué reflejo yo a través de mi vida de lo tuyo? Nada. Yo llegué a esa conclusión, nada. Y de ahí este tiempo empezó como una necesidad desesperada de decir, Señor, ¿realmente estás tú en mí? ¿O realmente todo lo que hay es solamente religiosidad? Entonces pienso yo que a lo mejor eso puede pasar, que nosotros decimos estar, pero en el fondo nunca lo conocimos. Es como la palabra dice, hablabas en lengua, profetizabas en mi nombre, y Dios nos va a decir, sal de aquí, nunca te conocí, nunca estuviste conmigo. Hablabas de mí, pero en el fondo sí. nunca te conocí. Sí, tiene sentido lo que dices, porque de hecho este chico es de una iglesia tradicional. Mira, imagínate lo que él me decía. Me decía, yo voy a la iglesia pero no siento nada. Y le digo, ¿y por qué no sientes nada? Me dice, porque me siento rechazado, me siento discriminado. ¿Y por qué te sientes rechazado y discriminado? Le pregunto. Me dice, básicamente me siento así, me dice, porque nadie me habla. Nadie me habla. Y yo le digo, ¿y por qué crees tú que nadie te habla? Me dice, no, porque yo creo que porque estaba conviviendo con esa mujer. O sea, imagínate, él está conviviendo con una persona, no es su esposo, no es su esposa, y está conviviendo y nadie le habla.
se supone que deberían hablarle para ayudarle a ordenar su vida. Sí. ¿Ok? Es lo que hacían los fariseos, se tapaban con caretas, pero por detrás estaban peor que los demás. Y eso es lo que pasa en este tiempo. Mucha religiosidad, Exactamente. como Yo dice creo Dani, chuta, Sí. yo mucha creo que, religiosidad. ay, Sí, mucha dale nomás. religiosidad, sí. Dale, Susanita. No, yo creo que cuando entendemos que somos nuevas personas en el espíritu, ahí todo cambia. Ahí se produce un cambio en nuestra mente y empezamos a caminar con respecto a lo que somos, a esta nueva criatura, a esto nuevo que el Señor hizo en nosotros cuando nacimos de nuevo. Nos dio, estábamos muertos y nos dio un espíritu vivo. Nos vivificamos a través de Jesús. Entonces, eso, entenderlo y caminar en esa forma es un proceso y te quiebra todos los esquemas, po. Entonces, Sí, cuando tú sabes que tu espíritu eres perfecto, eres santo y tienes todo el poder y la autoridad de Jesús, eso te vuela la cabeza, po. sí, Entonces, pero sí, es un proceso que uno tiene que sí, vivirlo, es un proceso que sí, tiene que romper con todas las mentiras del enemigo que por años hemos creído, que por años hemos mal entendido o hemos sido mal educados en eso. O sea, me sí. refiero, o mal enseñados, digamos, Correcto, ¿sí? total, total. Claro, el problema Sí. y lo difícil o Pastor, lo duro es cuando estamos en lugares donde no se nos educa así. Mm, Entonces ahí, cuando Sí, tú es después, verdad por eso. ejemplo, te encuentras de frente con una realidad completamente diferente a la que tú viviste por años dentro de una iglesia, eh, tú dices, Señor, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿en qué momento yo me perdí? ¿En qué momento nadie me educó? Los años, yo no sé cuántos chicos sé que lleva como 6 años más o menos en la iglesia, pero ¿en qué momento yo pasé años pensando que si yo simplemente acudía o si yo me congregaba o si yo cumplía ciertas normas, era una nueva criatura y en el fondo no, pues entonces de repente eso te violenta cuando tú te encuentras de frente con una muralla que te dice, era otra cosa. Y sí, cuando es toda esa gente como este mismo pobre joven, él ya está tan mal su mente, imagínate pensando en, no sé, pues, en quitarse la vida y que ya no sabía qué hacer, ¿cuántos más habrán? Si el problema es cuando tú te das cuenta que tú estás así, tú ya no puedes no solamente mirar por ti, a mí me desespera pensar que hay cuánta gente más mm, que está igual o peor que yo, porque llevan muchos más años dentro de una misma iglesia, ya gente anciana que llevan años viviendo lo mismo, y tú piensas, ¿qué pasa con ellos? Que ya es tan difícil de cambiar su estructura mental, porque dentro de todo Dios ha tenido un poquito de misericordia de uno y le ha hecho ver que nosotros todavía podemos, estamos a tiempo, pero los sí, que no. sí, total. el hecho, por ejemplo, Pastor, Gracias. para terminar, yo creo que queda poquito, como dice usted, el hecho de aquellos que no han muerto, como dice, juntamente con Cristo y no han nacido juntamente con Él, no entienden el sacrificio porque Dios lo hizo, como dice su palabra, por amor. Pues, o sea, yo creo que ahí parte la base de todo. Pues. O sea, si yo muero con Cristo y nazco con Él, es porque Dios hizo algo tremendo y solamente por amor. Entonces, aquellos que, como dice usted, si a este joven no le hablan, y si ellos que profesan la fe y dicen estar con Cristo, me hace entender de que no han entendido nada del sacrificio de la cruz, po. Porque si Dios vino a este mundo, dice la palabra que fue por amor, po. Y Sí, si Dios nos rescató a nosotros, ¿de dónde? ¿De qué predicamos entonces? ¿Qué sí. hablamos? Mira, yo le pregunté, le dije, tengo una pregunta, pero voy a incluir 3 cosas. Le dije, ¿por qué te quieres quitar la vida? Le dije, porque estás con problemas con tus papás y no te llevas bien con ellos y no te hablas. Porque acabas de terminar tu relación con tu pareja que se fue de la casa. ¿O es porque tú estás consumiendo droga? Me dijo, ¿sabes? Me dijo, yo me quiero quitar la vida porque creo que soy inaceptable, soy una basura
y creo que Dios ya dejó de amarme. Y yo le pregunté, ¿qué Dios te dijo eso? Porque el Dios que nosotros conocemos, que dice la Biblia, no te habla de esa forma. ¿Cachai? Fíjense que no eran por las tres cosas humanas que le estaban pasando, sino por su estado espiritual. Exacto. Por lo que La estaba, conciencia de por sus culpa, de pensamientos. condenación. Exacto. Porque el enemigo está usando sus pensamientos negativos para... Sí. Yo le dije que leyera Romanos capítulo 8, versículo 1, donde dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí el texto que se añade dice, pero para los que andan en el espíritu, no en la carne. Así dice el texto. Me dice, sí, pastor, me dice, pero yo ando en la carne. No, pues usted es espiritual. Y yo le digo, ¿y quién te dijo que tú estás en la carne? Estar en la carne significa estar en Adán. Si tú tienes a Cristo, tú estás en el espíritu, tú estás en Él. Entonces no hay condenación para ti. Me dijo, no puedo creer eso, me dice. No Claro, puedo porque creer no eso. tiene que estar en la carne, es todo lo que él está haciendo, está en Exacto. relaciones antes del Sí. matrimonio, está en droga, entonces, para él está más que más que Esas son carne, o sus sea, de última. conductas. Esas son sus conductas. Conductas, correcto. Esas son sus Claro. conductas, pero él no está en la carne, él es un Está en el hijo de espíritu. Dios, y cuando uno Sí. es hijo de Dios, aunque peque, su espíritu no peca, es santo, Es nuevo. nuevo. Claro, nuevo. Es tremendo. ¿Han Oh, sí. escuchado ese texto que dice, el que ha nacido de Dios no peca, no practica el pecado? Ah, no, no suena, no. En 1 de Juan dice eso. El No, que ha no lo nacido uso. de Dios no peca, dice. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Bueno, ahí básicamente es lo que está diciendo Susana. El espíritu nuestro no peca, porque si nosotros pecáramos en el espíritu significa que Jesús está pecando, significa que el Espíritu Santo está pecando. Y la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Por esa razón Jesús resucitó de los muertos, porque el espíritu de santidad que estaba en él o habitaba en él, no, la muerte no lo podía retener. Entonces, ese espíritu es el que vive en nosotros ahora. Así es que nosotros no pecamos en el espíritu. Nosotros pecamos de conducta, pero no porque la conducta de una persona como la de él sea horrenda, mala, fea, como la he descrito, significa que él está muerto, él está vivo, pero él necesita enterarse de que está vivo, necesita enterarse que es nueva creación, necesita enterarse que tiene poder para vivir, porque de lo contrario no va a poder cambiar su vida. Necesita enterarse que debe cambiar las conductas, y eso la cambia. Correcto, exacto. Me dice, 1 año estuve sin consumir droga, me chanté, me dijo. Me dijo, pero me faltó fuerza de voluntad y volví de nuevo a la droga. Porque esto me tiene controlado, no sé cómo controlarlo. Se captan los conceptos que hay, las creencias que hay, la manera en cómo interpreta la vida y cómo ve la vida, es como de una manera natural, humana. Ahí es donde lo que está siente. ahí es donde está la batalla. La batalla está en los pensamientos, está en las ideas, los conceptos, las Desde lo que creencias. siente, desde lo que piensa, Sí. desde su alma. Es toda su conducta y todos sus pensamientos, y todo lo que él está viviendo viene de su alma, no Sí. de su espíritu. Y como Exactamente. su alma está controlada Sí. y su cuerpo también, entonces Sí. obviamente... Exactamente. Sí. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Decía Adán, alma viviente, y Jesús, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces Adán vive desde el alma hacia adelante, pero Jesús, que vive en nosotros, vive desde el espíritu hacia adelante. Sí, Señor. Sí es. Entonces, este es un cambio que nosotros tenemos que tener. O sea, desde el punto de vista de la batalla espiritual, esta es la gran batalla. La batalla es entender lo que Dios ha hecho, entender su mente, su corazón. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros participamos de lo que es la mente de Cristo.
Amén. Y si tenemos la mente de Cristo, entonces podemos tener acceso a todas las cosas que Él ha dispuesto. Amén. Por Aleluya. eso Pablo dice, renovados en vuestros pensamientos. Amén. Amén. El conocimiento Sí, de la palabra. sí. Amén. Sí. Sí, así es, así es. Mm. Ya, queridos, ha sido un buen comentario. Les Que quise le dé todo traer este nuestro poder espiritual ejemplo. al joven. ¿Ah? Que le dé todo nuestro poder espiritual al joven. Dígale que no es el único, que como él es más que estamos recién de marzo, nomás viendo la luz, dígale. Yo, Y que llevamos más de 6 años en la grande, iglesia. Y que llevamos más de 6 años en la iglesia. Está bien, está bien. es grande la labor, pastor. Es grande la labor porque imagínense que ese es un solo caso Sí. y que hasta Mm. el día de hoy, no sé, gracias a la misericordia de Dios, este joven está vivo. Pero Sí, ¿cuántos a lo mejor pensaron lo mismo y no tuvieron la oportunidad de conversarlo con alguien Sí. y se están sí. quitando la vida? Porque hay muchos jóvenes que están muriendo y he escuchado en esta semana como 5, 6, 7 jóvenes que se han quitado la vida a lo Wow. mejor por los mismos pensamientos. Y Sí, yo digo, ¿y qué se está predicando y qué se está hablando en la iglesia? wow. Porque no hay una educación, no, lo único que muchas, como dice Dami, te hablan, oiga, vístase bien, es que si la hermana va con pantalones, Dios la va a castigar, que si un joven llega con un aro, es pecado y todo eso, y eso, chuta, de repente como que dan ganas de, yo soy bien Cachetearlo. así, darle un tatequito y oye, córtala, pues si Cristo no Sí. es así. Qué tremendo, ¿eh? El Sí. Señor nos dé sabiduría y que podamos comprender en este tiempo, en esta generación, que podamos comprender cómo comunicar de mejor forma el Evangelio, porque es una Sí. buena noticia, es una buena Sí. noticia Buena Es para una el noticia, ser noticia de humano. amor. Sí, Mm. claro. sí. Y cuando recibimos esta buena noticia, bucha el diablo que la pasa mal, Sí, Ya no ¿cierto? tiene poder ni autoridad sobre Sí, nosotros, po. exactamente. Eso no, tenemos que entender. Sí, Jesús lo venció. Jesús ya está así es. vencido. Jesús ganó sí, por nosotros. Sí. Qué ¿Sabe qué tremendo, ¿eh? pienso ahora? Mientras ratito, cuando nosotros llegamos a la iglesia como una religión, entre comillas, queremos salvar nuestra propia vida. Mm, Nuestra propia vida, la nuestra. Pero muchas veces así, queriendo salvar la nuestra, condenamos a todo alrededor nuestro, nuestra familia directa. mm, Pero cuando llegamos a Cristo y tenemos un encuentro con Él, pasa lo que hablábamos con el pastor Dionisio, mm, que viene un encuentro que nosotros queremos cambiar generaciones completas. mm, Mm. O sea, nuestra religión, una religiosidad, Mm. intenta salvar mi propia vida, Mm. pero sí, Cristo salva generaciones completas. sí. Esa es la diferencia. Por eso es que se ha cegado la vista espiritual de mucha gente, porque a través de la religiosidad, que el pastor el otro día de hecho la hablaba en el culto, la predicó, Mm, con nuestra religiosidad, más que atraer Mm. a nuestros cercanos, a nuestros hijos, a nuestros familiares, lo hemos no. alejado porque nosotros hemos sido Cuadrado. condenadores, impulsadores, pero cuando nosotros llegamos a Cristo descubrimos su inmenso amor, cuando descubrimos que Él es un Padre, que Él nos ama, que Él nos cuida, que nos atrae, entonces eso nosotros queremos compartirlo con todas nuestras generaciones, con sí. toda nuestra parentela, ya sin juzgar, sino simplemente de atraerlos. Yo creo que, mire, es un rema que acaba de llegar. Mm, Es por eso sí, que el enemigo ha cegado nuestra vista, sí, porque no quiere que total. nuestras generaciones sean sanas, salvas para Él, Así porque es. hay Así propósitos es. inmensos en cada uno, en todo lo que hay. Sí. Es, yo dejé marcado, voy a revisar mucho lo que hablaba el pastor Dionisio delante, que Mm, sea un asunto multigeneracional, o sea, la visión mm, que Dios ha puesto en mi vida hoy, cuando yo no esté, que mis hijas la sigan trabajando y que sigan trayendo almas a Él, pero bajo un concepto de un Cristo que todo lo cambia, que todo lo puede. sí. Entonces, mis ojos han sido abiertos Mm, ya para no juzgar, ni siquiera mm, juzgarme yo como este joven que él mismo se juzga, sino que simplemente mm, para traerlos a una paternidad y a una gracia tan grande donde todos caen, ninguno queda fuera. sí. Total, total. Es tremendo.
Es Ujú. tremendo. El otro día con Gonzalo, Gonzalo está presente, entre paréntesis aprovecho de contarle a Gonzalo, eh, estuvimos ministrando a un chico que, bueno, Gonzalo es testigo, es una persona que necesitaba liberación y había tenido diferentes prácticas espirituales, varias, desde que hizo un pacto en el patio de su casa en un árbol, que a los 8 años escuchó de una comadre de su mamá cómo hacerlo y él lo hizo. Y lo es cuático porque él a sus 8 añitos tomó esa decisión porque él se encontraba feo y él hizo un pacto para que las mujeres se fijaran en él. Wow. Ya, y eso hizo que un espíritu tomara control sobre su vida y él empezó como a tener muchas experiencias sexuales con muchas mujeres, pero curiosamente no lograba conectarse con ninguna de ellas. Es como que tenía la experiencia y como que empezaba a odiarlas. Y en esta cosa de rechazar a las mujeres lo seguían. Él sentía como que tenía un espíritu de hechizo hacia ellas. ¿Ya? Bueno, aparte de otras cosas que hizo, finalmente estuvimos orando con el Gonzalo, hizo un proceso de confesión de pecado, de renunciar a pactos y compromisos de creencias, de religiones y cosas por el estilo. También perdonó, también hizo también hizo declaraciones como por fe para poder ser libre. Y estuve hablando con él antes de ayer, le escribí y me dice, pastor, me dice, ¿sabe qué? Nunca me había pasado, pero ando súper reflexivo, me dice, súper pensativo. Y le pregunto, ¿y qué estás pensando? ¿Qué has estado pensando? Me dice, para mí no hay una vuelta atrás. Yo voy para adelante ahora, me decía. Gonzalo, esa es la noticia. No hay una vuelta Genial, atrás. Yo voy para adelante genial. ahora, me decía. Me decía, en la bajada que viene la próxima vez, quiero estar en su congregación, así es que mándeme la dirección para saber, o sea, mándeme el horario para saber cómo me puedo sumar a la reunión. Y yo Ah, le qué digo, bueno. ¿y qué más ha estado pasando? Me dice, pastor, me dice, estoy durmiendo súper bien. Él tenía peleas en la noche con los demonios lo iban a golpear. Tenía problemas espirituales con espíritus sexuales. Wow. Y resulta que ahora él se siente en paz, se siente libre. Entonces, cuento esto igual porque, por ejemplo, él nos contaba acerca de las cosas que hizo y, y es curioso porque, por ejemplo, yo antes de ministrarlo le dije, mira, si nosotros oramos por ti sin que tú entiendas algunas cosas, no tiene ningún sentido, porque tu casa va a quedar limpia, ordenada y desocupada. Pero la Biblia menciona que cuando uno hace ese ejercicio, los espíritus quieren volver de nuevo a la casa y dice que vienen con 7 espíritus peores que los anteriores. Entonces, quiero ser responsable y no vamos a hacer eso ahora, lo vamos a hacer cuando tú estés listo. Bueno, Claro. y le pasamos, ya Susanita, no hay problema, está bien. La Susana se va a retirar. Chao, Susana.